Damas y caballeros, ¿cómo les va? Bienvenidos a Autoboutique Cuarto de Milla, el podcast de autos, el podcast número 1 en temas automotrices a nivel nacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Se nos está yendo el año y ya estamos el día de hoy, 20 de diciembre, en el podcast número 127, martes 20 de diciembre, podcast 127. Se nos está yendo el año y pues estamos aquí con ustedes. El día de hoy tengo un programa especial, pero antes de comenzar, pues agradecemos a Borla Exhaust y a Refaccionaria PIMSA por apoyar los proyectos de su servidor. Ya tenemos el mofle modelo T y en Refaccionaria PIMSA más de 110 sucursales a nivel nacional. Algunas cosas que mencionar. Uno, ahorita no va a estar el ratón por diversas circunstancias personales, pero tengo aquí a el abogado y amigo Enrique Barrios. Enrique, muchísimas gracias por estar. Si me permites, nada más les aclaro algunas cosas. Vamos a estar hablando del tema de Kavak y la responsabilidad de las empresas. Si usted me pregunta por qué no está aquí el terror de las empresas, que es Jesús Moreno, porque Quique nos va a dar el punto de vista, digamos que desde adentro de la empresa, ¿ok? Para que no estén que que ya lo cambiaste, que no sé qué. No, digo, la neta es que Jesús también es mi compa, pero ahorita queremos tener un punto de vista distinto desde dentro de la empresa. Información muy interesante. Vamos a desmenuzar este tema de Kavak en general, ¿no? Vamos a plantear ahí algunos puntos que para algunos no han quedado muy claros y pues lo vamos a desmenuzar de esa manera. Y bueno, el ratón pues hoy no pudo estar, no pasa nada, el ratón tiene su lugar y no, él no es el ratón en blanco, ni mucho menos, para que también no empiecen a succionar los que nos ven desde redes sociales. Y bueno, también en los controles tenemos a Jorge, el editor. Muchísimas gracias, Jorge. Y ahora sí, mi estimado Quique, muchísimas gracias por estar aquí, por atravesar toda la ciudad. Gracias por estar de este lado. Ricardo, muchas gracias por brindarme este espacio. Creo que sí es bien importante dar esa perspectiva. Claro. Mira, yo, como te lo comentaba, tengo todo mi ejercicio profesional, cerca de 15 años defendiendo empresas o de parte del lado de las empresas, ya sea dentro o fuera de la empresa. Entonces sí me llama mucho la atención el proceder, ¿no? de las empresas, porque como te platicaba, se generan muchos riesgos, se generan tanto para la empresa como para los socios y accionistas y demás, ¿no? Mira, así que ahorita nos vamos para eso. Antes de comenzar, también eres una persona de coches, ¿no? Es correcto. Vas a Pegaso, te gustan los autos, que es ahí donde nos conocemos, ¿no? Digo, alguna vez corriste 11 segundos ahí en Pegaso, ¿no? Porque también habrá gente que, ¿y es que por qué lo llevaron a él? No, o sea, eres una persona que sabe del tema, le gustan los autos y pues también se han hecho operaciones contigo a crédito y demás, ¿no? Entonces creo que sabes de todas, ¿no? Y creo yo que nunca está de más aprender. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos nada más fijando esta postura que algunos no han entendido? Yo veo mucho en los comentarios en relación a específicamente en los videos de Fraudéame la Nave, que me dicen, es que ¿por qué lo subes si la bronca es que no pagaron? No, ¿por qué? O sea, ¿por qué el común denominador aquí es que no pagan y no hay fraude? Ahorita les vamos a enseñar dónde está la parte oscura, ¿no? Y que quede bien claro que no es ni una posición de resentimiento de nos vamos contra las empresas. O sea, qué bueno que hay empresas. Las empresas son las que generan empleos, no es el gobierno, no, son las empresas chicas, medianas, grandes las que generan empleos. Estamos a favor de las empresas, estamos a favor de que en este país hagan las cosas bien, estamos en contra de los morosos, completamente. O sea, esos videos no es para que usted no pague y se haga la víctima. Es para que si usted se atrasó, lleve un proceso justo acorde a las leyes. Y aquí no es Estados Unidos, porque también veo muchas personas, es que aquí en Estados Unidos eso es lo que pasa. A ver, en Estados Unidos de entrada las tasas son muchísimo más bajas. Y señores, los que me ven desde Estados Unidos, me escuchan desde Estados Unidos, se los agradezco, pero nada más recuerden por qué se fueron a ese país. Porque si tanto aman México, pues regresen a vivirlo, ¿no? Así que bueno, con este punto vamos a comenzar. Tú viste los videos, ¿no? Y me empezaste a comentarme. Siempre que ves a algunos videos, me dices, oye, es que por aquí, por acá, incluso por ahí tuviste algún caso también de algún vehículo que salió robado después y demás, ¿no? Que también me comentaste y todo el rollo. O sea, te ha tocado vivir varias cosas. Vámonos para el tema de las empresas, ¿no? Tú me dices, llevas 15 años en el tema de empresas, defendiendo. ¿Y qué nos puedes decir en general de lo que ves aquí en el tema de Kavak? Y no sé si quieras que empecemos por el tema de los créditos, que también me lo explicabas muy bien, ¿no? Explicar esta parte de, por ejemplo, lo de Liverpool, ¿no? Uh-huh. Que creo yo que es algo que muchos entienden, ¿no? Que muchos saben, ¿no? Porque si bien Liverpool es fifí neoliberal, muchos tienen su tarjeta de crédito Liverpool, uh-huh, ¿no? Y cuando tienes que pelear algo, pues no vas a Conducef, vas a Profeco, ¿no? Entonces, a ver, si me puedes explicar eso que estás diciendo ahorita antes de entrar.
Sí, cuando yo reviso los contratos, Los de Kavak. Los de Kavak, me doy cuenta que la misma denominación social que firman para el contrato de compraventa principal, son como 3, 4 páginas, un contrato como una responsiva común y corriente, pero el segundo contrato también es de la misma empresa, que es una sociedad anónima promotora de inversión, que es un pasito antes de ser una anónima bursátil. Estas sociedades se rigen por la ley de mercado de valores, que no tiene nada que ver, o bueno, no es que estas sociedades estén regidas por el sistema financiero, Comisión Nacional Bancaria de Valores, IFAB, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso de Liverpool es un caso muy claro, porque pues todos conocemos Liverpool, y muchos hemos tenido créditos de Liverpool, Suburbia, etcétera, etcétera. Liverpool maneja dos tipos, por ejemplo, de créditos. Uno, que es la tarjeta departamental, y la otra, que es tarjeta de crédito, que ya está auspiciada por Visa, Mastercard, etcétera. Cuando una empresa o una persona, una sociedad, da créditos con sus propios recursos, no se rige por el sistema financiero. Porque el sistema financiero, ¿qué hace? Protege el ahorro de los ahorradores o el dinero de los ahorradores. Y por eso tienes ese sistema legal tan regulado y tan estricto, ¿no? Pero cuando tú otorgas un crédito con tu lana, pues no te riges por el sistema financiero porque es tu lana. No hay un dinero de los ahorradores que proteger, que es lo que hace Liverpool. Entonces, toda controversia que sucede con base en ese crédito departamental, pues lo vas a ir a substanciar en Profeco. ¿Por qué? Porque es un consumidor. Nada tiene que ver con DUCEF. Y aquí la diferencia, pues sí es grande, lo que platicamos, porque Profeco, pues sí, como te decía, sí tiene músculo, pero la verdad es que los recursos que tiene Profeco, y eso sí me gustaría aclararlo, porque a lo mejor muchos no tienen una idea, o tienen una idea de Profeco medio mala, ¿no? Pero la verdad es que los recursos que tienen son pocos. Tal vez me estoy yendo a números muy grandes, pero en totalidad del país creo que tienen como 50 visitadores, es decir, para visitar tiendas y demás. En un país tan grande, 50 visitadores no son nada, de hecho es mucho lo que hacen, ¿no? A diferencia de Conducef, que pues sí tiene un sistema muchísimo más robusto, ¿por qué? Pues porque es gordo, ¿no? O sea, la masa de créditos de lana pues es gorda, es el sistema financiero nacional. Entonces, aquí hay una gran diferencia en ese aspecto, primero, ¿no? Y bueno, en cuanto ya al tema Pero antes de irnos para allá, entonces, tú como conocedor del tema, ¿prefieres que te defienda Profeco o que te defienda Conducef? Pues Conducef, sí, por supuesto. Que ojo, no es de con quién me quiero ir, sino con quién te toca, ¿no? Exacto. Pero te sientes más protegido tú como usuario si tienes que ir con Conducef que con Profeco. Claro, porque la legislación en materia del sistema financiero es muchísimo más robusta, mucho, pero abismalmente, que en tema de consumidor. En consumidor, pues tienes una ley, que es la Ley Federal de Protección al Consumidor, y se acabó. O sea, tendrás algunos reglamentos y demás, pero la verdad es que la ley es esa ley y es la ley con la que se rige Profeco, ¿no? Entonces, ahí de entrada hay una diferencia muy grande. Entonces, ya aterrizando un poquito a los contratos de Kavak, pues tienes un contrato que es una misma denominación social para los dos, y como entiendo, ellos están dando el crédito de su dinero, se rige por esta legislación de materia del consumidor y no por la del sistema financiero. Que de entrada de ahí ya tienes una diferencia, por ejemplo, si sacas un crédito con Bancomer. Claro. Por decir algo, ¿no? No es lo mismo que te preste Bancomer, no, a que te preste, en este caso, Kavak, que tiene ahí su razón social, y que ellos mismos juegan a Kavak 1 y Kavak 2, ¿no? Que en uno es Kavak Capital, ¿no? Que es donde te dicen, no, es que aquí no es con Kavak Capital, y por otro lado te dicen, no, aquí sí es con Kavak porque es quien te vendió el coche. Pero realmente es una persona moviendo los dos títeres. Sí, es la misma persona. Sí, es como si tú tuvieras la tienda de Autoboutique Cuarto de Milla SDCB y tuvieras la dirección de gobierno y la dirección de particulares, por decir algo, de atención a particulares. Es la misma empresa, nada más que con dos direcciones diferentes. Sí, pero ellos comercialmente hablando se denominan distinto. Comercialmente hablando. O sea, por un lado, el que te vende es Kavak y el que te cobra es Kavak Capital. La empresa es la misma. La empresa es la misma, exactamente. Al menos en lo que está firmado en los contratos, sí. Es lo mismo, porque tenemos contratos tanto el de compraventa como el contrato de la venta a plazos. Es que los dos son contratos de compraventa. Y lo que yo te decía, no sé por qué hay dos contratos de compraventa. O sea, porque el primero son 3, 4 hojas, un contrato de compraventa normal, y el segundo es una compraventa es un contrato de compraventa a plazos con reserva de dominio, con interés y reserva de dominio, algo así.
Y lo que yo creo es que más, pues es que el primero lo hacen para hacer trámites, como pues de placas, bajas, altas, de la constancia de la compraventa. Y la segunda, pues es el que le da robustez a su operación de crédito y de compraventa y pues todas estas cláusulas que ya platicaremos, ¿no? Ok, sí, el primero, y también deslindarse esa responsabilidad, y el segundo, pues literal, abrochar ahí ya al usuario cuando se requiera, ¿no? Exactamente. Ok, bueno, vámonos entonces. ¿Qué era? Si usted vio los dos foros de Dame la Nave, más allá de que le haya desesperado o no el segundo participante, la información creo yo que es la que vale, ¿no? Porque también vi ahí muchos millennials. Es que la voz de ardilla me da ansiedad. Pues bueno, no lo escuches, ¿no? Pero creo yo que la información es lo importante. Algo que de lo que decía su abogado es que no debieron de haber firmado 2 contratos, ¿no? Y ahorita tú me confirmas que son 2 contratos de compraventa. Digo, yo la verdad es que cuando leo algo, si no me interesa mucho, me pierdo y ya no lo puedo terminar. Pero pues tú sí sabes del tema. Entonces, básicamente son 2 contratos, uno común y el otro mucho más leonino, ¿no? Ahora bien, vámonos al tema de algo me mencionabas. Me interesa mucho tu postura en relación a las empresas, ¿no? Porque eso le sabes y le sabes cañón. Y eso es algo que yo no lo había pensado. Al final de cuentas, esta empresa es el unicornio que se ha mencionado por todos lados y que chingos de dinero y que ya vendieron su cartera y les dio dinero Santander y HSBC y no sé quién más. Pero tú me decías que para recibir todo este tipo de inversiones, o sea, no es así nada más de, mira, sales en la tele, sino necesitas ciertas certificaciones, necesitas ciertos procesos. Y esto, si se maneja mal por parte de ellos, les puede afectar cañón. ¿Qué nos puedes hablar de, yo quiero invertir, ¿no? Yo soy una firma internacional que quiere invertir en ti. ¿Qué es lo que necesito de ti como empresa para que yo te dé la lana con toda la confianza? Bueno, y precisando un poquito la diferencia del sistema financiero para comenzar esto, porque es importante para abordar el otro tema. Una empresa que está bajo el sistema financiero, bajo esa robustez de legislación, pues tiene que ser auditada, ¿no? O sea, debe ser auditada, tiene que publicar sus estados financieros. También la SAPI, o sea, porque está regida por la Ley de Mercado de Valores. Entonces, al ser auditada, es decir, hay firmas importantes que son las principales de auditoría, por mencionar a 2, EY, Deloitte, ¿no? Entonces, cuando Deloitte audita, pues tiene unos parámetros de auditoría de las empresas, ¿no? Y emite estados financieros y emite recomendaciones y puede emitir incluso calificación de una empresa para un tema de crédito, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando una empresa quiere salir al mercado internacional a atraer inversión, ¿no? No solamente a traer inversión, a celebrar un contrato el que quieras. O sea, ya no hablemos de un tema financiero, ya no hablemos de un tema de bolsa de valores, no, a celebrar un contrato. Los fondos internacionales serios, es decir, fondos holandeses, que hay muchísimos, fondos ingleses, para invertir, ellos tienen un sistema de cumplimiento muy estricto. Esto, en términos muy de empresas, el compliance, ¿no? Okay. ¿Qué es el compliance? El compliance es un sistema completo de cumplimiento, no solamente normativo, sino de ética y conducta, que rige a las empresas o debe dirigir a las empresas para una mejora continua y para actuar de la mejor forma posible, más allá de la norma. O sea, que no nada más hacen dinero, sino que lo hacen de una forma correcta. Ética, de una forma correcta, ética, con apego en la norma, e incluso un buen sistema, una empresa con un sistema de compliance amplio te dice, yo tengo un montón de códigos de ética, tengo un código de ética, pero tengo un montón de procedimientos, de políticas, etcétera, etcétera. Cuando tú encuentres una diferencia entre la ley local y nuestros procedimientos, vas a aplicar la más rígida. Okay. O sea, ese es un punto bien importante, porque no es como el chambitas, decir, no, aplica la que menos nos pide. O como las armadoras, ¿no? De me atengo a la NOM, me pide 2 bolsas de aire, entonces exacto, como aquí nada más me piden 2 bolsas de aire, en Europa me piden 6, pero aquí me piden 2, pues exacto, yo aplico la que me conviene y traigo 2. Es correcto. ¿No? Una empresa responsable debería decir, aplico la más robusta, que es la de 6, entonces sí, no importa que la NOM mexicana me pida 2, yo les vendo coches con 6 bolsas de aire porque está dentro de mi... Pues de mi ADN, política, de mi política, de exacto, mi responsabilidad social. De seguridad, de lo que tú quieras. Entonces, estos sistemas evalúan a otras empresas con las que van a hacer negocio. Hacen análisis de riesgos de terceros. Esos análisis de riesgos de terceros les piden diversa información. Entonces, uno de ellos es, a ver, voy a invertir en ti, ¿tienes un sistema de cumplimiento? ¿Tienes líneas de denuncia? ¿Cuáles son tus programas de calidad? ¿Cuál es tu cumplimiento normativo? ¿Cómo saliste en la última auditoría, ¿no? ¿Cuáles son tus estados financieros? ¿Cuál es todo eso? Entonces, a mí lo que
te platicaba de un principio y que quiero recalcar lo que tú comentabas, que no es que estemos en contra de las empresas, al contrario, pues yo soy corporativista de toda la vida, pero lo que me preocupa es que justamente empresas que son muy grandes, que dan empleo a muchísimas personas y que generan beneficios para la sociedad desde el punto de vista económico grandes, tengan unos lags tan grandes en estos puntos, porque al final estás creando una contingencia a la empresa bastante fuerte, porque ahora abordando a las cláusulas del contrato, el contrato puede decir misa, o sea, tú puedes poner un contrato que me vas a dar las perlas de tu mamá cuando termine o lo que quieras. Que sea eso legal o no, bueno, claro, es una cosa muy distinta. Otra cosa que quiero aclarar, que he visto mucho en los... bueno, no he visto mucho en los en vivos, más bien la gente tiene esa idea en general. Los contratos no son automáticos. O sea, los contratos no son Sí, perdón, es que se escuchaba ahí un ruidito. Sí, eso más que nada en relación a que muchos decían, es que no leíste el contrato, es que si el contrato lo dice. O sea, en parte sí. Pero lo que yo les mencionaba, o sea, si tú vas a un trabajo y te dicen, mijo, si quieres el trabajo, tienes que firmar tu renuncia, tú la estás firmando. Pero eso es ilegal. Claro. O sea, y eso no debe de suceder. Claro, y bueno, y retomando, y no son mágicos. Es decir, porque muchas veces la gente piensa, pues ponle todo al contrato y ya... No son mágicos, o sea, no por firmar el contrato, claro, automáticamente, es decir, firmamos un contrato de compraventa, tú me vendes tu coche. Si tú no me entregas el coche, el contrato no hace magia y no me lo entregas. Claro. O sea, no hay magia. Entonces, los contratos deben de ser ejercidos. Uh-huh. Primero, una máxima de los contratos es, si no tienes confianza con quien vas a contratar, no contrates. O sea, es como la primera máxima. ¿Por qué? Porque si no hay confianza de que te vaya a entregar y sabes que hay un riesgo, ya sientes un riesgo más grande que el del cumplimiento del contrato, pues no lo hagas, ¿no? Y el mejor contrato es el que no se tiene que ejercer, ¿no? Exactamente, en el argot decimos el que se guarda en el cajón y nunca lo revisas hasta que se cumple, ¿no? Que por eso los bancos tienen un análisis robusto para dar el crédito, cosa que no pasa aquí. Lo vimos en el último caso. Estos chavos van a Suzuki, creo que Suzuki está con Santander y Santander les dice, no, ¿por qué razón? No lo sé, supongo que era un tema de capacidad de pago. Van con Kavak y les dice, es como la araña cuando le cae el mosquito, ¿no? Le dice, sí, ven para acá, papi, yo te presto. Uh-huh. Y para ir amarrando un poquito los temas para no dejar abierto, entonces este tema del compliance, cuando una empresa quiere calificar y quiere entrar a contratar con una empresa grande, pues hace todo este análisis y dice, a ver, si cumpliste, no cumpliste. O muchas empresas, te decía yo, son muy a la gringa de, ok, me dices que sí lo tienes el sistema, yo te creo. Te creo hasta que me dé cuenta que no cumples o cuando haya una auditoría de mi parte aleatoria, porque las hacen así, y me dé cuenta que no lo cumples, entonces ahí yo te aplico mis penas convencionales por incumplimiento del contrato. Pero vuelvo a lo mismo, no son automáticos. Ahora, volviendo al tema del punto de la ilegalidad, que a mí lo que me gustaría es que justamente si Kavak es una empresa seria, como lo es, corregir esto. ¿Sí me explico? No es un hecho de que la empresa truena, al contrario, yo lo que quiero es que haya más empresas, ¿no? O sea, personalmente, creo que todos. Es como corregirlo, darse cuenta, ahora sí que, amiga, date cuenta que te vas a morir, ¿no? Sí. He visto empresas enormes, ser reducidas a nada por un tema de corrupción, por un tema de malos manejos, por un tema de este tipo, porque el día de mañana sí puede entrar diversas autoridades, pueden haber un tema de temas penales o incluso ya no tener inyección de capital, ¿no? Claro. Por este tipo de temas y que pues poco a poco se vayan reduciendo hasta terminarse, ¿no? O sea, esa mala práctica te puede llevar al cielo y también te puede hacer llegar al infierno. Pues yo creo que tarde o temprano te lleva al infierno. O sea, no hay forma de que... A pesar de que estamos en un sistema como el mexicano, no legal, porque ese es otro punto, ¿no? Porque dicen, es que las leyes son muy malas, es que el sistema... No, a ver. No, el tema es que no se aplican como deben. Exacto. El tema es la aplicación de la ley como deben. Cuando dicen, es que hay que ponerle, para terminar con la delincuencia, hay que poner la pena de muerte. No, pues espérate, primero arregla el sistema, porque lo único que vas a tener, ¿cuántas personas inocentes no hay en las cárceles? La misma cantidad de personas inocentes van a terminar muertas con una pena de muerte, porque en tu sistema sigue estando de origen está podrido. Está mal. ¿No? Y aquí muchos le echan la culpa al cliente. Y en parte sí, y por eso es que lo están pagando de esa manera. Pero a lo que vamos con este capítulo es,
una empresa como esa, que genera confianza de primera mano, no debe traicionar esa confianza. O sea, no es llegar y hacer dinero y aborazarte y no me importan las leyes. Así que no me salgas con que la ley es la ley. Yo vengo y me paso la ley por el arco del triunfo y los contratos los hago como se me da la gana y los ejerzo sin un juicio. O sea, señores, eso está mal. Entiendan esa parte. Eso está mal. Estuvo mal el comprador, sin duda alguna. Pero si no, o sea, ya nadie confía en gobierno. Bueno, muchos no confiamos en gobierno. Aparte, ya no vas a confiar en particulares, ya no vas a confiar en estas empresotas. Entonces, ¿en quién vas a confiar? Exacto. Y otra cosa es que, ¿quién califica el incumplimiento? O sea, tú no puedes, una de las partes no puede ser juez y parte. Claro. O sea, es como platicamos del tema de un arrendamiento, ¿no? Del contrato de arrendamiento. Vamos a suponer que sí pagó el arrendamiento y que de repente llega el arrendador a decir, pues yo digo que no me pagaste y te saco. Te saco a la mala. Bueno, entrada es un delito de despojo, no lo puedes hacer porque tienes que llevar el proceso de ley, tienes que ir a tribunales a ejercer incumplimiento del contrato para obtener una sentencia favorable para que te permita ir a retirar a estas personas del inmueble, y así es exactamente como se tiene que hacer en el tema de los coches. Entonces, yo pensaba y decía, es que busco ese es el de inmuebles, ¿no? Entonces, ¿cuál es el símil en el tema de los autos? Bueno, cualquier bien mueble, ¿no? Autos, lo que tú quieras. Decía, bueno, como la empresa no es autoridad como para retirar o para ejercer el incumplimiento, o sea, yo no decido como parte si me incumpliste o no. Tiene que... Por eso hay una autoridad. Por eso hay un sistema jurídico de un tercero imparcial que determina quién fue el que incumplió un contrato, ¿no? Y tiene que llevar un proceso. Sí tarda un montón, sí tarda, es tardadísimo, lo que tú quieras. Sí, pero pues son las reglas del juego y las jugamos como están. Mira, viene un programa especial más adelante, un capítulo de Fraude más adelante, no lo quiero quemar, pero platicamos con una persona y es aquí donde entiendes el meollo de todo el asunto. Platicando con esta persona me decía, es que mira, dice, tú entiendes que si yo quiero llevar un juicio para quitarte el coche, cuando menos me voy a aventar un año. Esa parte se entiende completamente. Dice, y muchas veces al final de ese juicio ya se acabó en el coche. Dice, a mí lo que me interesa es recuperar el auto, ¿no? Entonces, si te pones a ver que ellos dan créditos a diestra y siniestra, ¿por qué? Porque tienen la confianza que se están saltando ese año, que es ilegal. Ojo, las leyes no las puse yo. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal. Así es como se juega en México. Se debería de jugar. Entonces, como estoy confiado en que no me voy a llevar ese año, pues ¿qué hago? Mejor me lo abrocho. Claro. Y así genero más dinero. Si alguien los obligara a tener ese año de juicio, que no es que yo esté a favor, así es como está, pues tendrían que fijarse, por conveniencia propia, a quién le dan crédito. Y no le darían crédito a cualquiera buscando que deje de pagar un mes para de ahí abrochártelo, ¿no? Entonces es hacer las cosas bien desde el inicio. No echarle la culpa nada más al pobre paisa que pues quiso sacar un vehículo que pudo o no pudo pagar. Digo, al menos los dos casos que yo he presentado, pues pagaron un año. Cuando tú no puedes pagar un vehículo, no lo pagas desde el inicio. Incluso creo que si no pagas si no has pagado los primeros 3 meses, se puede catalogar hasta como fraude. Porque fuiste con toda alevosía y ventaja a sacar un vehículo con un enganche y ya no lo pagaste. Después de un año ya no se cataloga como fraude. Entonces, si ellos siguieran la ley, no darían créditos a lo estúpido para que de ahí la gente caiga, deje de pagar en algún punto y se los abrochen. Así de fácil. Sí, claro. Y al final lo que platicamos, que creo que lo más triste de esto es eso. O sea, porque si tú eres una empresa que sabes que alguien te incumplió por un monto de 100,000 pesos... difícilmente va a tener para cubrir un abogado para ir a demandar un incumplimiento de contrato. Déjate, los 100,000. Los dos últimos casos, bueno, el último eran 20 y tantos mil. Sí, por el monto que sea, ¿no? Porque al final, pues una demanda con un buen abogado, ¿no? Y pues te va a salir en... Y aparte quieres recuperar los 180,000 que te echaron. ¿Cuánto te va a costar? ¿Cuánto tiempo? Exacto. O sea, mejor muchos lo dan ya por perdido. Es un tema de probabilidades, como lo comentabas, ¿no? O sea, ¿qué tan probable es que me puedan demandar, no? Y cuando me llegan a demandar, lo arreglo desde la vía administrativa, que me genera una contingencia desde el punto de vista de auditoría muchísimo más leve que un litigio, ¿no? Porque el litigio sí tengo que explicar a un auditor. Y si tengo 300, 500, 1,000 litigios en el mismo sentido por prácticas similares, pues evidentemente levanta unas banderas rojas muchísimo más amplias que resolverlo desde el punto de vista administrativo. Porque aparte me decías que es una SAPI, que es Sociedad Anónima Promotora de Inversión. El tema aquí es,
yo he visto testimonios de gente que dice, es que yo fui a Profeco y en Profeco sí pude negociar. Y tú me decías, es que Profeco realmente no les afecta para temas de auditorías. Por eso es que lo paran ahí. Pues no es que no les afecte, sino tiene una calificación menos gravosa, por decir algo, porque tú lo arreglaste. Es decir, volvemos al tema del tiempo de los litigios. Los litigios se pueden ir, un año se me hace poco. Por poner un ejemplo. Pero vamos a suponer que fuese un año. Un tema administrativo lo resuelves en un mes, ¿no? O 2 meses, si hay voluntad de las partes, ¿no? Entonces, al final del año, cuando se hacen las auditorías anuales, pues esos, pues mira, tuve todos estos, pero los resolví, los pagué. Claro. Y pagué esto y por la razón que sea, puede haber muchos temas que se hayan ido a Profeco, no necesariamente solo estos, ¿no? Garantías, sí, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, pues dice, bueno, pero los resolviste. Y los litigios es como va un año, el mismo litigio 2 años, el mismo litigio 3 años. ¿Qué onda? Perdiste primera instancia, perdiste segunda instancia. ¿Qué onda? Y ahí es cuando empiezan los análisis de las calificadoras, bueno, de las auditoras, decir, pues, ¿qué está pasando? Y si perdiste 500 juicios, aunque no haya sentencia final, si me gusta hablar con términos más simples para no meter temas legales, pero si tienes sentencia en última instancia, y dices, bueno, pero ya tuviste 2 sentencias previas que te dieron palo, o sea, que fueron contrarias, entonces ahí empieza a levantar ámpula, ¿no? Y ahí dice, a ver, pues, ¿qué está pasando? Y empiezan a revisar más, y es donde cuando tú tienes inversionistas globales, estas auditorías, estos informes se van a estas empresas globales. Entonces, cuando lo analizan, dicen, ¿qué onda? ¿Qué está sucediendo? Y es bien importante, ¿no? Porque sí tiene mucho importancia lo que dijiste. ¿En quién confías? O sea, si las autoridades muchas veces no podemos confiar en ellas por X o Y, por tardanza, por falta de recursos, por lo que tú quieras, ¿no? Y pues tienes empresas que vas a confiar entre particulares, también empiezan a hacer algo así, pues es bastante grave. Y también el tema del modus operandi, ¿no? O sea, lo que platicábamos, porque bien lo decía Jesús, que pues el artículo 17 constitucional, ¿no? Te dice que nadie puede ejercer justicia por sí mismo. Y no ejercer violencia para ello, ¿no? Entonces dices, bueno, la violencia puede ser subjetiva, sí, pero vamos a suponer que es una persona muy nerviosa que va con sus niños, que te detienen a las 12 de la noche en una carretera, el GPS, vamos a poner un tema así. En donde sea, ¿no? O sea, te están deteniendo y te dicen, dame el coche. Y llegan 3 pelos que no conoces. Claro. O sea, sí te puedes sentir coaccionado, o sea, sí puedes sentir un grado de violencia. O sea, lo que pasa es que creo que en México tenemos tan normalizado una violencia tan grande que actos pequeños como este dicen, pues no es violento. Ya lo estás minimizando, ¿no? Como no bajó con una AK-47 y me apuntó, no es grave. Sí, pero yo quiero ver en un país con un desarrollo muy alto que hagan esto, es violencia, pero grosa. Entonces, esa es una. Y la otra, que decía, a ver, si te paran unos ministeriales, igual a la hora que sea, vamos a suponer que es un buen ministerial, el mejor que tenemos en México. Oiga, oficial, se puede identificar, sí, mi nombre es Pedro Pérez, aquí está mi placa, pertenezco a tal corporación. Si usted gusta, hable a tal número para corroborar que sí soy esta persona y me identifico. Tú hablas, eso debería suceder. Claro. Tú hablas, oiga, me está deteniendo el oficial tal. ¿Sí es? Sí es. Perfecto, gracias, clean. Te detiene alguien de Kavak. ¿A quién le hablas para saber si este pelado? O sea, aparte te tienen 3 horas en el teléfono. Y te tienen ahí y no sabes si quien te está hablando, porque lo que me decías, oye, pero en ese momento le hablan al deudor, el de Kavak. Si se roban la información para extorsionar los teléfonos y todo. Que ya lo hemos visto en otros Fraudame la Nave, donde, por ejemplo, el caso de Areli, que le hablaban supuestamente de la agencia para darle más largas y no entregarle su vehículo, cuando era parte de esta mafia de vendedores que se roban el dinero de la gente y se hacían pasar por personas de la agencia. De hecho, nada más como comentario ahorita que mencionabas eso, alguna vez platicaban con unos amigos ministeriales del Estado de México, los detiene la maña en algún poblado que es tierra de nadie, ellos venían 20 en un operativo y les salen 50. Para no hacerles el cuento largo, lo que pasó es que estos compas dicen, ¿tú eres ministerial? Ok, yo no me quiero meter en broncas con el gobierno, déjame confirmarlo. ¿A quién le hablaron? ¿Quién sabe? Les devolvieron sus armas y los dejaron ir. Hay cómo saber si son o no son. En este caso, ¿cómo sabes que son realmente de Kavak, que son de otra agencia, que son de aquí, que son de allá? Y aparte ellos traen información de tu vehículo, de tus traslados,
¿Y ellos quién? O sea, ¿quién protege tus datos personales, tu información, tu integridad en ese momento? Bueno, ahí tocaste otro punto muy importante que no habíamos platicado previamente y que salió ahorita. Dentro de todo este sistema de compliance también entra este tema de la privacidad de datos, ¿no? Entonces, justamente, o sea, ¿cómo sabes realmente cómo se resguardan, ¿no? O sea, es bien complicado. Y como abogado de empresa, o sea, lo que me preocuparía de Kavak si yo estuviera de su lado es, estoy poniendo en riesgo la continuidad del negocio. No de ahorita, sino de a un plazo medio, ¿no? No, ni siquiera lo pondría yo largo, sino un plazo medio, en el que a lo mejor, pues, como tú me decías, probablemente lo que quiero es simplemente recaudar, subir números, vender, recibir ingresos, etcétera, etcétera, inversiones, etcétera, etcétera, y a lo mejor no me interesa la continuidad a largo plazo. No lo sabemos. Eso, pues, como te decía, eso no podemos saberlo, pero pareciera que es así porque es muy raro, o sea, no, esta forma de actuar es completamente levosa, ¿no? O sea, de verdad pareciera que es o sea, a lo mejor lo digo mal, pero si yo fuera objeto de esta práctica, pues yo diría, pues esto es un cartel. O sea, porque la diferencia es que los carteles sabemos que actúan sobre la ilegalidad. O sea, ya de facto sabes que trabajan así. Aquí vuelvo a lo mismo que comentaste, la confianza con la empresa. Tú vas con una empresa... No importa que hayas firmado el contrato, porque en sus contratos dice que la otra llave es para que se lleven el vehículo sin un juicio. Señores, eso está encima de la ley y nadie está encima de la ley ni de la Constitución. Entiendan esa parte. Sí es un error firmarlo, sí, completamente de acuerdo, pero la ley te debe de proteger en ese punto. O sea, si yo te digo, si ahorita no te gustó el podcast, me puedes matar y no te vas a la cárcel, me matas y te debes ir a la cárcel. ¿Por qué? Sí. Porque nadie está por encima de la ley. No importa que esté firmado, no importa que yo esté consciente, no importa que no haya ido borracho, no importa que lo ponga 20 veces, sí, acepto. No importa. Hay ciertos parámetros y más con empresas tan grandes, porque no estás hablando de un cartel, no estás hablando de el que le está jugando al prestamista de primera vez. Son empresas que claro que tienen buffets que los asesoran, tienen todo el dinero para hacerlo. Claro. Y lo están haciendo con todo el conocimiento de causa, claro, que están por encima, están brincándose el tema de la ley. Y más adelante, no se pierda ese programa porque vamos a hablar de los porcentajes que ganan estos recuperadores, porque es una buena lana, y de cómo ellos están conscientes que están haciendo algo ilegal, pero como sí, hay mucho billete, sí, se la juegan. Sí, el tema es, o sea, jugar con eso, o sea, porque pueden decir, es que ¿por qué incumplieron? Es que si esto es ilegal, ¿por qué lo hacen? Pues, ¿porque alguien se los permite? No, y porque, pues, si también alguien roba, ¿por qué lo hace, no? Pues claro, porque alguien se los permite, ¿no? Claro. O sea, y porque no... Lamentablemente, pues, juegan también con un sistema que, volvemos a lo mismo, que no es... Tiene muchas áreas de mejora, para no decirlo, pero pues si tuvieras un instituto de defensoría pública, unos defensores públicos con recursos, porque los abogados defensores públicos son muy buenos, ¿cuál es el tema? Es que tienen una carga de trabajo impresionante, esa es la verdad, y que les pagan... Y no ganan nada, si pierde un lado, pierde el otro, pues esa claro, es la realidad. No, y ganan súper poquito, claro, y tienen un sistema, de verdad, son de lo mejor que existe en el sistema legal de México, pero no tienen los recursos necesarios como para poder actuar de forma eficiente para todos, ¿no? Entonces, también aprovechas esto para decir, pues yo tengo más. Mira, para defenderme. Se mezcla una empresa con billete, del origen que sea, abusiva. Se mezcla un sistema judicial que viene de una pandemia, que viene súper retrasado en procesos, que es lento, que pareciera que está hecho... O sea, la justicia pronta y expedita creo yo que en México difícilmente se encuentra. Te topas también con la ignorancia de la gente. Desde no leer el contrato, no asimilar lo que está. Porque muchas veces dices, bueno, pues ya lo leí, ¿no? Pero me urge el coche, pues ya ni modo, ¿no? Pero hay gente que... Oye, ¿por qué me lo quitas? Pues porque decía el contrato. ¿Cuál contrato? ¿El que firmaste? ¿El que yo qué? ¿No? O sea, te urgía tanto. Y aunado a la parte de, pues te tengo 8 horas, ¿no? Y cuando te entrego el contrato, pues ya lo que quieres es abrirte con tu coche y estrenar, irte con la familia. O sea, son demasiadas... Se junta el hambre con las ganas de comer. Sí. Y tenemos este resultado. Sí, totalmente. Y bueno, pues la respuesta de otro lado sería... Pues tienes tus medios legales, pues estamos dando vueltas en el círculo, ¿no? Tú sabes pues, lo que es ir y levantar una denuncia, lo que cuesta. Sería lo mejor.
Claro. O sea, sin duda alguna sería lo mejor, Claro. pero el tema es, a veces es, por algo dicen, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Claro. O sea, a veces es una realidad desgastante, Ujú. es a veces traumante para muchos. No pudieron pagar una mensualidad. Y no digo que esté bien, volvemos a lo mismo. ¿Tú crees que van a perder 3 días de trabajo en estar yendo y las audiencias y no llegó y se pospone y no entregaron el citatorio? Y es que tienes que darle dinero al policía que va a entregar el citatorio y es que lo rechazaron. O sea, lo hemos visto en los Fraudame la Nave, que son casos de incluso mucha más lana. O sea, No, tardan años. Y otro tema, encuéntrate un abogado bueno. Claro. O sea, porque yo soy abogado y el tema es... la mayor parte de los abogados, tú has visto, o sea, de asesorías gratis, ¿no? ¿Por qué la mayor parte de abogados te dan esas asesorías gratis? O muchos abogados te dan esas asesorías gratis, ¿no? ¿Por qué? Porque todo asunto que les vayan a presentar van a decir, sí lo vamos a ganar. O sea, no importa si no lo van a ganar, porque de ahí es... Y aparte, perdón, yo veo mucho la parte de, es que es mi amigo. Oye, pero él es penalista, ¿no? Y tú vas para un caso civil. Ah, pero es mi amigo y no me va a cobrar. Sí, claro. Desafortunadamente, y esto yo lo he visto con la mayoría de las víctimas, el ser víctima no te da ningún beneficio en México. Y el que tú le des un caso a un abogado, no es que el abogado se haya encontrado la lotería. Más bien es que tú vas a tener que pagar un servicio. Hay muchos que dicen, al final te pago. ¿El abogado qué motivación tiene? Claro. O sea, sí, al final va a llegar una lana, pero en el Inter tiene que pagar su desayuno, la ida al juzgado, la gasolina de su coche, el seguro de su coche. O sea, al final de cuentas también es un negocio. Y un buen abogado, por lo general, te cobra una mensualidad y al final un porcentaje de la recuperación. Sí, depende, ¿no? Porque, por ejemplo, si hay un caso en el que la recuperación es rica y sobre esa recuperación, esa probable recuperación se puede ir a un porcentaje, pues a lo mejor sí se lo avienta, ¿no? Es decir, si son 50 millones de pesos, 100 millones de pesos la Pero recuperación. por lo mismo, o sea, estás peleando 50 millones, échame una mensualidad, mijo, porque es mucho lo que está. Depende. O sea, cuando es poco, porque es poco, y cuando es mucho, porque es mucho. Sí, depende de los esquemas, ¿no? Cada quien. Que se puedan manejar. Pero sí, o sea, no se trabaja gratis, ¿no? O sea, el payaso no oye aplausos, ¿no? Claro. O sea, y también el hecho de, pues sí, o sea, vamos a ser sinceros, hay muchísimos abogados malos. O sea, muchísimos. Es más, como médicos, como ingenieros, como todos, ¿no? Claro. Y al final, pues si vas a pagar un abogado barato, es como cualquier cosa. Y yo no digo que sean exagerados los honorarios, porque hay unos que son exorbitantes. Claro. Y sí. O sea, bueno, cada quien pone el precio a su trabajo. Claro. Eso no lo digo. Pero para acceso a las personas, pues hay unos que son más caros. Y el más baratero, pues a veces no es tan baratero, ¿eh? O sea, a veces es, oye, pásame de tanto para que... Mira, hay veces, yo sí creo, ¿no? que no hay nada más caro que un idiota barato. Ese es seguro. Y hay veces que yo les he dicho, sí. porque me han llegado casos, no sé, de 40,000 pesos, que no les resuelven, que no nada. Entonces, ve por un abogado. Es que no tengo dinero. Le dije, entonces tienes 2 opciones. Por paz mental, te lames tus heridas, perdonas al que te chingó y te vas a seguir tu vida. Tengo 1,000 pesos al mes, le vas a meter dinero bueno al malo. Y en vez de que hayas perdido 40,000, si son 12 meses vas a perder 52,000. Vas a estar pensando en eso, vas a traer eso todo el tiempo, vas a dejar de ir a trabajar. Entonces, si lo vas a pelear, peléalo bien. Exacto. Si no, pues ya, mejor. O sea, te tocó perder. Exactamente. Hay veces donde el hígado juega mucho, ¿no? También, claro. No, yo sí quiero. Y a la mitad es como, no, ¿sabes qué? Es que ya veo que Y ya veo más que no, pues tú ahorita dime, después ¿no? de pandemia, tú sabes, ¿no? Juzgados cerrados, Sí. casos que estuvieron parados 2 años. No, sí, Y que se acumule el trabajo. Se acumuló, se atrasó impresionante a todos los niveles. O sea, a todos los niveles hubo un atraso bien grande. Por sí ya venía un atraso bien grande, ¿no? Entonces sí tengo conocimiento de que pues hay un atraso de 2, bueno, mínimo de 2, 3 años, ¿no? De asuntos que ahí están y que pues no caminan. Entonces sí es un tema de aguante, ¿no? Y al final y tocando también el punto que decíamos del despojo y lo del robo, ¿no? Por ejemplo, yo decía, ese símil del despojo, desde el punto de vista penal. El despojo es que te saquen del departamento que estás habitando, aunque hayas
debas renta, tiene que llegar un actuario, tiene que llegar una notificación, tienen que llegar los golpeadores que paga el que te va a desalojar. Ni siquiera de renta. O sea, que un pelado se haya metido a una casa que estaba sola y a ver, sácalo. Sí, así, no puedes hacerlo. No puedes llegar y, claro. O sea, desde el punto, o sea, legalmente no. Sí, porque estaba vacía. Si tú la estabas habitando, te vas de vacaciones y llegas y hay un güey adentro y es asunto aparte. Bueno, sí, ¿no? En España sí está sucediendo el tema de las ocupas, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en México yo decía... ¿Cuál sería el símil? Pues el símil para mí, o sea, en mi opinión, sería un robo. O sea, porque al final, quien tiene la posesión material del mueble, es decir, el auto y la tiene de buena... O sea, tiene buena fe. La tiene, claro. Ajá, o sea, no fue un abuso de confianza, no fue un robo. Bueno, Ricardo, incluso si una persona se robó ese coche y lleva ese coche y lo trae ahí, pues la autoridad, porque tiene un reporte de robo y lo bajas y demás. Pero... no puede llegar otra... O sea, ladrón que roba, ladrón le exime el robo al otro. Debe de haber un reporte. O sea, debe de haber cuando menos un reporte en el C5 y ahí sí llegan y lo bajan. Lo que yo les he comentado, y si no le he escuchado, se la comento de nuevo. Yo hace algunos años le vendí una Tornado a un buen amigo mío. Esa Tornado yo la saqué nueva, yo la pagué a crédito, todo estaba en mi nombre. Le vendo la Tornadito, mi compa la manda a Playa del Carmen para que la trabaje su primo, y el primo le empieza a picar los ojos. Entonces ya no le contestaba el teléfono, ya no nada. La Tornado estaba a mi nombre, todo a mi nombre. De hecho, yo con mi compa me pagó en efectivo, era Super Brothers. O sea, la camioneta era mía, en ese momento era mía. Llega mi compa a Playa del Carmen, traía el duplicado de las llaves, estilo Kavak, la topa estacionada. Se le hace muy fácil abrirla y llevársela. Llega el primo, que estaba viendo no sé qué asuntos ahí, llega y no está su camioneta, no sabía qué pedo, lo reporta a la policía. La policía lo empieza a buscar, Playa del Carmen chiquito hace 15 años, agarran a mi compa al MP. Si no le hubiera dado el perdón el primo, mi compa hubiera acabado en el reclusorio. ¿Cuánto tiempo? No sé. Pero ese día ya me habían pagado a mí el vuelo para que fuera yo con los papeles y fuera yo a declarar que yo se la vendía a él. Pero como él agarró sin permiso y el que tenía la posesión era el otro y el otro enseñó su llavecita, sin ser ninguno de los dos el dueño, mi compa tenía un pie en el reclusorio. Sí. Entonces, sí. Ahí se la dejo. Los códigos cambian de acuerdo a un estado a otro, exacto, pero la Constitución habla de eso. Sí, y bueno, volviendo a este tema del robo. Entonces, pues, una persona bien podría, que le quitaran el automóvil de esta forma, bien podría renunciar al robo del auto, porque claro, se lo quitaron, o sea, y dicen, no, pues es que no fue con violencia. Volvemos al punto de la violencia que ya explicamos. Para mí sí fue violencia. Claro. Porque me sentí coaccionado, claro, porque pues llegan 3 personas, yo no sé qué onda, pues ten las llaves, yo no sé si me vayan a amenazar o me vayan a sacar un arma o no sé, y pues, o sea, Bruce Lee, ¿no? Y más que nada lo que se mencionaba, y mencionaba este Jesús Moreno, en ambos casos, digo, lo mencioné en el primero, pero el segundo coincide también, la posesión la tenía alguien que ni siquiera era el deudor. Entonces, claro, doblemente chueco el asunto. Sí. A ver, yo no te debo, yo tengo la posesión bien, no tienes por qué despojarme del vehículo porque me lo estás robando. Porque aparte vamos a suponer que el comprador de Kavak cometiera un fraude y se lo vendiera a un tercero de buena fe. Claro. Y este tercero de buena fe fuera el que tuviera la posesión material de vehículo en ese momento. Si no tiene un reporte de procedencia ilícita y demás, no se lo pueden quitar. Pues, exacto. Tal cual, no. Entonces, se lo pueden quitar. No, y supongamos que esta persona no sabía que tenía un crédito con Kavak, ¿cómo puede llegar? Pues vaya, presenta. ¿Qué harías tú si no? Pues presentas, a mí me lo robaron, me sacaron unas personas y me sentí coaccionado. Habrá personas que dicen, no, me arranqué y me los aventé. Porque aparte me comentaban que vienen en alguna parte del contrato que cuando te roban el vehículo, porque aparte el GPS te lo mencionan que es por tu seguridad. Ni siquiera tienen los huevos de decirte, a ver, mijo, no te fijaste en las letras chiquitas porque saben que nadie lee el contrato, mal hecho por el comprador, pero el GPS es para quitarte el coche cuando no pagues. Eso no lo dicen, ¿no? Sí, está en el contrato, pero eso no se lo dicen de palabra a la gente. Entonces, ¿qué es lo que viene en el contrato? Que si te roban el coche, lo primero que tienes que hacer es reportarlo en Kavak. ¿Por qué? Porque más de una vez ha pasado que sales de tu casa y ya no está el coche. Entonces, para que no le metas el reporte de robo y les metas un problema a los de Kavak que van a revender ese coche, que te van a abrochar a lo de hacer sus cuentas chinas, pues primero le avisas a Kavak y Kavak te dice, no, yo lo tengo. Claro. Entonces la gente dice, me apendeja, ya no levanta el reporte de robo y para Kavak fue el negocio perfecto. Claro, claro. Y pues sí, o sea, realmente, digo, a mí lo que me preocupa es el modus operandi. Y otra cosa es que si esto se empieza a generalizar, o sea, sí es grave, porque si
Si esto es así, ¿por qué otros no lo podrían hacer? Me estaban comentando que ya hay algunas otras financieras que la están aplicando, tomando en cuenta que nadie hace nada. Y mira, como me decían el otro día de una aseguradora. Dice, en la aseguradora tenemos la consigna de batear lo más que se pueda. Si se ponen al pedo, vemos qué tanto se pueden poner al pedo y ya de ahí les pagas. Si no, los que bateaste y no se pusieron al tiro, ya te los ahorraste. Claro. ¿No? Entonces aquí llegan a Profeco, pues ya, ahí concilio, ¿no? Y lo que mencionábamos, al final de cuentas, las armadoras, digo, olvidémonos ahorita de la escasez de chips, ¿no? Vámonos al 2017. Si tú eres una agencia de Volkswagen, pues vas a vender vehículos Volkswagen mientras la planta te los quiera vender. Y mientras haya producción, tú vas a vender vehículos Volkswagen. Si tú vendes coches usados, ¿de dónde los sacas? Necesitas estar buscando los coches usados. De esta manera tienes un negocio que teóricamente puede ser infinito, porque el coche lo puedes vender 100 veces. Claro. Si le das crédito a personas que no te pagan, se lo quitas, lo vuelves a vender. Se lo quitas, lo vuelves a vender. Se lo quitas, te deja una utilidad y no tienes que desgastarte comprando vehículos a terceros porque ya lo compraste una sola vez y lo pudiste vender 5, 10, 15, 20 veces. Sí, o sea, es el sueño perfecto de un coyote. Sí, y es como el tema de... Siempre que se vea demasiado bueno, generalmente no lo es. Por ejemplo, el tema de los créditos estos de celular, ¿no? Si es alguien que no es un banco que te está prestando, hay de dos formas en las que te van a atorar. Una, en unos intereses altísimos. Y dos, que te van a cobrar de una forma ilegal. O sea, eso es como... Y aún así tumbaron esos call centers. Y los tumbaron. O sea, tú a todo le dabas que sí. Tú autorizabas que revisaran tu teléfono. Tú autorizabas todo. Y díganme... Y los tumbaron. Los tumbaron, pero hasta que se hizo viral. Exacto. Entonces, vuelvo a lo del inicio. Es una historia, es una crónica de una muerte anunciada. Claro, pero oye, aquí, discúlpame, pero si yo veo selección mexicana... Veo figuras tan respetadas y que están hoy en la cima como Checo Pérez. Bueno, sí. Si veo que el financiero, que Bloomberg acá, es que el unicornio, es que demás. Y no sé nada de finanzas, no sé absolutamente nada. O sea, porque para mí también es muy raro. Oye, ¿cómo está creciendo tan cabrón? Digo, se vale hacer dinero, se vale tener éxito, pero usualmente los éxitos así tan brutales, no sé, o sea, ve cuánto tiempo le tomó subir a Apple, ve cuánto tiempo le tomó subir a Elon Musk, o sea, usualmente primero se tropieza uno, incluso también las empresas, ¿no? Claro. Independientemente de que la historia del fundador de este negocio dijo que quiso comprar un coche en no sé qué país y se lo chingaron, llegó a México, se lo chingaron también, y de repente, pum, le pegó a la primera y de forma tan brutal, no sé, como que algo detrás hay que a lo mejor no es lo más... Sí, lo más decente. Mira, se da mucho el tema de los fraudes corporativos, por llamarlo de una forma, ¿no? Históricamente han habido, el último muy sonado fue el de Silicon Valley, de Theranos con Katherine Holmes, creo que se llama la directora, ¿no? Que ella básicamente lo que vendió fue una idea de venderte un aparato que para que tengas en tu casa para hacer análisis clínicos, cerca de 200 análisis clínicos en un aparato de este tamaño. Entonces, empezó a generar mucha demanda de inversión y tenía inversionistas y personas súper de alto perfil en Silicon Valley, hasta que se dieron cuenta que pues, no era viable el proyecto. Pero ¿qué pasa? Que vendió muy bien, ¿no? Claro. O sea, y eso es lo que tienen de característica este tipo de empresas. Saben vender muy bien. Sí, la parte de mercadotecnia está brutal. Digo, y cualquier estafador. O sea, cualquier estafador que te encuentres, la virtud importante de cualquier persona que te va a estafar es que te sabe vender. El tema aquí es que, o sea, sí, creo yo que siendo objetivos, la idea para nada es mala. O sea, digo, yo he estado en el negocio de compraventas, tuve poco, precisamente por lo mismo de que en los coyotes hay un lema, ¿no? Que solamente hay dos tipos de coyotes, a los que ya les salió robado y a los que les va a salir, ¿no? Entonces, por eso yo me metí porque necesitaba lana y cuando vi los riesgos que había dije, me salgo porque ahorita no tengo cómo responder si me toca la mala suerte de que me salga un coche robado 6 meses después, ¿no? Entonces, en esencia no era mala la idea. O sea, yo cuando escuché tanto el caso en su momento OLX y el caso de Kavak, dices, oye, está de huevos, aunque pagues un poco más caro. O sea, yo prefiero pagar esa certeza. No, voy a pagar 30,000 pesos más por un coche de 400. Pero sé, más allá del tema de las garantías, que esa es harina de otro costal y que también creo yo que no se vale engañar. Porque bueno, nada más para cerrar el otro punto. Si tengo yo certeza jurídica
Y aparte me estás dando una garantía sobre un coche usado que, mijo, ese es pedo tuyo, porque tú eres lo que me lo está prometiendo. Yo no llegué a pedírtela, tú me la estás prometiendo. Exacto. Y aparte la ley te obliga cuando menos a 90 días en Tren Motriz, que Tren Motriz es todo lo que hace que el vehículo se mueva, caja, motor, diferenciales y demás. Para mí es, o sea, lo pago. No, yo creo que también es más, si tuviéramos un sistema más robusto sería todo un mejor negocio, porque el tema de los títulos de propiedad de los autos, si estuviera eso regulado, claro, todavía sería un mejor negocio. El tema, como yo veo que va, que fue una profesionalización de algo que ya se hacía. Es decir, la compra y venta de autos, ¿no? O sea, que se hacía en lotes, en agencias y demás. Pero llega un tercero a decirte, te otorgo una garantía increíble, lo profesionalizo, tengo unos contratos muy buenos, incluso te doy crédito, los reviso, etcétera. Yo diría, perdón, que lo institucionaliza, no que lo profesionaliza. Porque su servicio es todo menos profesional. No. Checa cuántas quejas hay. No, por de supuesto. todo tipo, desde que te dejan 2 horas en el teléfono, hasta que te dejan 8 horas esperando el coche. No, me queda claro. Hasta que te lo ves de cierta forma, ya que te lo entregan, está todo madreado. Y la forma de recuperar. O sea, la ejecución me queda claro que es lo menos profesional. Claro. Pero la idea, yo creo que sí era esa profesionalización. Es decir, sí dejar justamente, yo como lo veo, es como darle todo ese revestimiento corporativista a una actividad que se hacía de forma acá medio informal. No, ajá, por así llamarlo. O sea, vamos a darle formalidad, profesionalizarlo, hacerlo bonito, que la gente tenga esta certeza, etcétera, etcétera. Pero tocaste un punto muy importante. Yo creo que las cosas cuando empiezan a crecer de repente así muy grandes, como la hierbita que crece en la calle, ¿no? Si no es guiada de forma directa, pues va a crecer para allá, para acá. O sea, no tiene, o sea, va a perder todo el sentido de crecimiento, ¿no? Entonces, si no controlas ese crecimiento de forma adecuada, no solamente desde el punto financiero, de mercadotecnia, sino también el legal, el tema del cumplimiento, etcétera. Y llega un punto donde dices, a ver, ¿me aguanto tantito? O sea, te tengo tanto crecimiento, ya crecí tanto y lo arreglo. Pero si dices, no, pero es que, ¿sabes? Y es un comentario completamente especulatorio y a título personal. Ahí creo yo que tenemos 2 caminos en este caso. Uno, la parte que se le salió de las manos el crecimiento, completamente de acuerdo, porque están corriendo gente de forma brutal. Nadie sabe cuando hablas. Es como el gobierno pasa la ventanilla 2, de la 2 a la 4, de la 4 a la 6, y en la 6 te dicen, te faltó su acta de circuncisión, regrese más tarde. Y por otro lado, la parte de la mala fe. Porque ellos, volvemos a lo mismo, ellos tienen bufetes de abogados que los asesoran. O sea, el bufete no le dice, aquí llevas un riesgo. O sea, sí vas a ganar lana, pero aquí estás actuando de forma ilegal. Claro. O sea, no es nada más que se le está yendo de las manos el crecimiento. Creo yo que también hay una parte de mala leche. Y justamente si tú quieres arreglar eso, tienes que detectar los puntos en los que sucedió eso como empresa. Es decir, ¿en qué momento y quién aprobó esto? Pero ¿tú crees que no saben desde arriba? O sea, cuando te presentan, digo, tú como dueño no vas a estar viendo auto por auto, pero a ver, oye, la parte de recuperación, este coche me dio de utilidad, me costó 200 y me dio de utilidad 400. ¿No te metes a ver por qué? Yo creo que, o sea, personalmente llega un punto, empresas que crecen tanto, no puedes tener una corporación tan grande sin delegar, ¿no? Completamente o sea, así de simple. Entonces, llega un punto donde tú confías en quien le delegas. Pero, ¿no? ¿tú crees que Elon Musk no sabe cuánto le deja cada Tesla? Ah, no, por supuesto. Y si... Bueno, ¿quién sabe, eh? No creo. Porsche dio a conocer hace no mucho que era por auditoría. Que era la empresa que más le ganaba a cada vehículo. Sí. Entonces, oye, si yo veo que Porsche le gana, por decir algo, $1,000 a cada vehículo, y de repente yo, Nissan, me estoy llevando 2,000, chinga. ¿Qué o sea, haciendo? Díganme cómo para hacerlo más veces. Sí, la diferencia es que aquí va con quién se compara. O sea, si tuvieras unos estados financieros como tienes Porsche, tienes Tesla, estas 2 comparativas directas que pueden cavar con qué otra empresa, con OLX a lo mejor, pero pues no. No, mi estimado, pero no estamos hablando de cosas chinas que vendes en un Costco que compraste en $1 y la vendes en el Costco en 10. O sea, estás hablando de coches usados. El tipo, si se metió a hacer un negocio de esos, sabe el tema de los coches usados. O que también te puede dar síntomas de justamente... de que ya se alejaron tanto del negocio que nada más están... Que ya su scope personal es atraigo inversión
tú me dices cuánto genero y Pues ya sí, no me sí, meto porque, a o ver, sea, yo no creo que un tipo que tiene la capacidad de generar un negocio como ese sea tan idiota como para no saber que si un coche de 200 te dejó 400, pues no es un tema, algo anda mal. puede ser, no es un tema de idiotez, sino simplemente es un tema de dirección de atención, de, a ver, ¿yo qué quiero hacer? O sea, me veo al futuro, pero no estoy revisando cómo lo estoy haciendo ya hoy Pero en precisamente día, por eso, ¿qué es lo que te deja dinero? Pues buscas hacerlo más. ¿no? Y mejor, ¿no? O sea, Entonces, también, no, o sea, si esa hamburguesa me está dejando 200 pesos, pues oye, quiero saber qué carne trae, qué proveedor tengo de pan. O sea, ¿por qué me está dejando 200 pesos? Porque, fíjate, para eso implementarlo en más hamburguesas que me dejen también 200 pesos. Si ya a la hora de que lo voy a implementar me dicen, pues es que la carne es de rata y no es de res, y yo lo estoy aceptando, pues ahí ya va mala leche a mi parte. claro, y fíjate, otra cosa, volviendo al compliance, hace poco veía yo que, no sé si ya están en Colombia o iban a entrar en Colombia, pero en Colombia tienen una legislación en materia de cumplimiento más estricta que la de nosotros. Incluso en Colombia te obliga a tener un oficial de cumplimiento de tu empresa en Colombia, no fuera, o sea, en Colombia, en empresas creo que a partir de 50 millones de copias, o sea, algo, no me acuerdo así. Es algo así, perdón, como en Santander el defensor del del cliente o algo así. Es en México como sería un oficial de privacidad, que es el encargado de darle trámite, por decir así, a los derechos arcos, o sea, de oponerte al tratamiento de tus derechos. En México ese sí es obligatorio, pero en Colombia el oficial de cumplimiento, que es el que va a ejercer, ¿qué es lo que hace este oficial de cumplimiento? Es que va a checar, o sea, va a revisar y va a dar entrada a líneas de denuncia, a cumplimiento de códigos de ética y conducta, de cumplimiento normativo, de que se cumpla la ley, y es obligatorio hacerlo. Entonces, sí me puse a pensar, dije, bueno, pues si van a entrar en Colombia, entonces sería interesante saber si este mismo modo de ejercer en México... Pero habrá que ver lo si allá es pueden ilegal. allá. Bueno, Porque, sí, o sea, tomando en cuenta lo que se menciona, que en Estados Unidos sí pueden llegar y recuperar la cartera de esa manera, no, pero hay que mencionar, volvamos a lo mismo. En Estados Unidos incluso puedes llevarte coches a meses sin intereses durante toda la vida del crédito de 80 meses. Es muy probable que sea ilegal igual por el mismo sistema legal que tiene... O sea, ahí sí lo desconozco, pero el hecho de tener... A lo que voy yo es que cuando tienes todas esas facilidades para recuperar, lo catafixias por condiciones mucho más cómodas para el consumidor. Te está saliendo más barato, pero si te atrasas te chingo. Claro. Aquí te está saliendo bien caro, traen tasas del 16 y cacho 15.99 masiva. Meten intereses por un día de atraso y aparte te atrasas menos de 2 meses y te lo quito de esa manera y te tumbo todo. A ver, entonces... Y aparte eso es ilegal. Volvemos a lo mismo en México. Sí, y el tema es que no tenemos... justamente yo también estaba pensando, dije, bueno, pues es que la autoridad que en este caso tendría que revisar a fondo, pues es Profeco, ¿no? O sea, que esto está sucediendo de esa forma. Porque no hay una... O sea, justamente estaba pensando, dije, a ver, ¿qué autoridad no a petición de parte, sino de oficio? Eso te iba a decir, Profeco puede... investigar de oficio, por así decirlo. Cuando son, por ejemplo, muchas denuncias, en este caso sí se puede meter a investigar y sí puede solicitar información a Kavak y decirle, oye, ¿qué está sucediendo? O sea, pero si la gente no va a Profeco, pues o sea, no importa que el procurador que es Sheffield o algo así esté escuchando el podcast. ¿No puede ir él así por sus polainas? Puede solicitar una investigación, pero al final, si no hay una queja de un consumidor, o sea, un grupo de quejas, pues... sí tiene que ser petición de parte. Y no hay una autoridad desde el punto de carácter civil, de incumplimiento de contrato, de que vaya y diga, oye, ¿por qué estás poniendo estas cláusulas en un contrato? ¿No? Sería Profeco. O sea, sería Profeco. Y si Profeco no funciona, pues te tendrías que ir a los tribunales, ¿no? Como lo hemos platicado. Entonces, sí creo que pues ya hay un estado de indefensión, por decir, grave, ¿no? O sea, y eso es lo preocupante, ¿no? Que el hueco... que no es hueco legal, porque cuando hablamos de legal hablamos de ley, sino es un hueco de operatividad, ¿no? Operatividad versus denuncia, ¿no? Exactamente. O sea, uno es gandalla y el otro se deja. Exactamente, y pues, el poder económico. O sea, al final, ¿quién puede más, no? O sea, te vas a poner a pelear con una empresa, repito, tu mensualidad era 3,500 pesos, le debes 2, te quitan el coche, debes 7,000, llevaba 100,000 pesos pagados de un coche de 150,000 pesos, no lo sé, algo así, y de repente te pones a pelear con un monstruo, ¿no? Que, como tú lo decías, pues tiene bufetes de abogados que se van a defender, van a defender a la empresa, evidentemente,
y pues tú vas a tener que pedir chamba en tu trabajo, permiso en tu trabajo para pues ir a las audiencias, para apersonarte, te van a pedir dinero para las copias. Para las copias. Entonces dices, pues mejor ahí muere, ¿no? Sí. Entonces, es ese tema de probabilidad y es un tema triste, o sea, sí triste porque al final del día nadie está exento y eso... Tú lo has dicho, en redes sociales todos son Superman y todos son... Y todos denuncian. Todos sí, mijo, quiero ver cuántas veces has denunciado lo que te ha pasado en la vida. Ajá, exacto. Todos saben y todos, pero la verdad es que no es cierto. No es como los vemos en las películas, ¿no? O sea, no es la serie de Suits. No y no es Estados Unidos donde, mira, me tropecé con una cáscara de banana y pum, indemnización de $20 millones. No, aquí si bien te va, a veces te devuelven lo que era el monto inicial. Claro. Y todo lo que perdiste más a veces tienen que pelear aparte o lo tienen que pelear sobre la marcha. Sí. No siempre te lo devuelven. O sea, hay que mencionarlo. Tristemente, a los jueces, no te vayas a Profeco, a los jueces les tiemblan las chichis para meterse en contra de empresas grandes. Y no solamente de eso, o sea, de muchas razones por situaciones sociales, políticas, económicas, por la que tú quieras, ¿no? No solamente con una empresa grande, sino vi un caso de un despojo en donde unas personas se meten y uno era un viejito, ¿no? Entonces, el dueño de la casa pues se va a un juicio se va a la denuncia de despojo, va todo el juicio, presenta todas sus pruebas, presentan violación de candados, etcétera. Y la resolución del juez al final fue, no puedo dejar a una persona desamparada, vulnerable en desamparo. Ok. O sea, por el tema desde el punto de vista penal del despojo. No, pues es que no, váyanse por las vías civiles, o sea, un reivindicatorio, ¿no? Entonces a ver, espérate. Entonces, ¿por qué es una persona en una situación vulnerable, porque es una persona mayor, no puede cometer un delito? Porque estamos hablando de delitos. ¿Y que no todos somos iguales ante la ley? Ajá. Entonces es como... por eso me refiero, o sea, no hay muchas... factores que no solamente son los económicos. Aquí pues la diferencia pues es abismal. Y lo preocupante es que es donde el Estado debería ser más garante de proteger al menos favorecido en una situación así. Que es ahí donde entra el término que no puedo explicar el ratón de igualdad, equidad y justicia. No, bueno. No, te voy a contar una. Nos platicaba un maestro de la facultad, estudiaría en la UNAM, en la Facultad de Derecho, y decía... Antes, hace muchos años, los exámenes eran 2 maestros, ¿no? Y eran orales. Entonces, había 2 maestros que estaban examinando a un alumno y uno de ellos no se caían bien, estos 2 maestros. Entonces, uno le pregunta al alumno, defíneme qué es la justicia. Y el alumno nervioso se queda callado. Dice, tiene 0. Y le dice el otro, claro que no, tiene 10. ¿Por qué? Porque si ni Aristóteles, Platón ni Kelsen no ha podido definir la justicia con claridad, pues para mí tiene 10 porque no dijo nada. Pues sí, esa es la verdad. Digo, hay nuevas teorías de John Rawls, de la definición de justicia, pero todas apuntan a un tema de moralidad y de actualidad. Y eso va modificándose conforme el tiempo. O sea, de repente hoy puede haber una ley que mañana no sea ética, pero que mañana ya no se aplique, ¿no? Simplemente digo, y sin meterme en temas complicados, la parte del feminicidio, que ya todo es feminicidio. O sea, cuando el feminicidio es porque asesinan a una mujer por ser mujer, ¿no? El ejemplo clásico es el Holocausto, por ejemplo. La ley permitía el ejercicio, ¿no? O sea, el matar personas, bueno, segregar personas y el trabajo arduo y etcétera, etcétera. Era legal y no era ético, ¿no? Y te dices, ¿es justo? Pues no es justo. Entonces, no necesariamente la ley es justa y eso es así. O sea, y de hecho, cuando en una máxima es cuando como abogado te toca elegir entre la ley y la justicia, pero pues la justicia como yo la entiendo, ¿no? Porque es una cuestión de moralidad. Ahí así nos vamos a temas mucho más. Entonces, definirlo como tal, podemos tener una idea, ¿no? De lo que es justo conforme lo que son las reglas morales y éticas actuales. Pero a lo mejor en 20 años o en 100 años, en 200 años, o sea, va a cambiar, ¿no? Los toros antes era ético y moralmente bien visto, hoy no, entonces como hoy ya no, entonces ya no es justo. Entonces, ¿sí me explico? O sea, entonces puede variar. Ahí te puedes decir otros albures a los cuales ya no hay que entrar, ¿no? Entre lo justo y lo correcto. Ok, pues no sé si quedas ya algo para finalizar. No sé, yo me quedo con la parte de... Independientemente de que hayas firmado, que está mal, el deudor tiene derechos, nos guste o no.
si queremos cambiar este país, todo tiene que empezar a funcionar bien, desde lo más mínimo hasta lo más grande. Si nos esperamos a ver que el de al lado funcione bien para nosotros funcionar bien, pues esto nunca va a cambiar, ¿no? Y si usted ya está en una situación de esta, pues procure pelear en medida de sus posibilidades, ¿no? Si puede, cuando menos Profeco. Sí, porque incluso no se están haciendo un bien a sí mismos. Vaya, es irónico. Pero el reclamarlo, le estás haciendo un bien a la empresa. Para que la empresa se dé cuenta que no está bien. ¿Sí me explico? O sea, es un efecto indirecto del que puedes hacer. Porque si no te dicen que están haciendo las cosas, aunque legalmente lo sepas, ¿sabes? Aunque no tengas una repercusión directa en lo que estás haciendo que está mal, pues no lo cambias. Entonces, vuelvo al mismo principio que platicamos al inicio. Lo que quisiera es que se dieran cuenta que estas prácticas no son buenas, que si quieren que la empresa tenga un crecimiento. Si realmente lo están viendo a largo plazo, porque Exacto. Si lo que quieren es una burbuja que acapare y después decir ya quebramos e irse con el billete, pues lo que les digas no va, o sea, les va a entrar por un oído y les va a salir por la cartera llena de billetes. Sí, claro, o sea, suponiendo sin conceder. Sí, suponiendo que realmente quieren a su empresa, que desconocen estas prácticas abusivas, que quieren un Kavak, un OLX, lo que sea, para muchos años, lo mejor es que dejen de hacer eso. Claro. Y bueno, evidentemente estas cláusulas son ilegales, se ponen y se ejercen de forma ilegal, y que pues la única forma de hacerlo valer es un tribunal, o sea, el incumplimiento. Y que por la otra parte, si la empresa quisiera ejercerlo de forma legal, pues te vas a demandar el incumplimiento de hacer las cosas correctas como lo hacen. Y no le das crédito a cualquiera, esperando que caigan en mora para de ahí abrocharlos. Claro. ¿No? Señores, pues muchísimas gracias, mi estimado. No sé si quieras mencionar algo de redes sociales o no tienes nada o... Ahí sí. No, pues... Nah. Así, ahí donde me vean, me saludan. Me pones unos lentes mejor aquí. Hecho pues, señores. Pues muchísimas gracias. ¿Algo que comentar, Jorge? No, nada. ¿Nada? Todo muy claro. Que ya es hora de comer, vamos a comer. Vamos a comer. Muchísimas gracias. Ahora no hablaste nada, Jorge. No, estaba escuchando, porque ya quiere cambiar su I10, pero después de ver cómo se abrochan a la gente, creo que... No, ya no, o sea, ya estaba revisando Kavak, pero ya no. No se quiere quedar sin nada. Muchísimas gracias, señores. Gracias a Enrique Barrios, gracias a Jorge el editor. Yo soy Ricardo Guzmán. Gracias a Borlexos, gracias a Refaccionaria Pimsa. Si la vida lo permite, nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Ahí se ve.